Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en otro Conocer Más. Nos venimos a la provincia de Buenos Aires, a casi 600 kilómetros de Arequito, para llevarles a ustedes, primero acá, Carué, un pueblo pintoresco, hermoso, y luego trasladarnos a las ruinas de Epecuén, aquel maravilloso pueblo balneario nacional donde grandes personalidades vinieron y bueno, sus aguas curativas y demás. ¿Qué pasó en el 85? Una inundación, negligencia, malas construcciones y demás, hizo que el pueblo se sumergiera durante 30 años. Luego bajaron las aguas nuevamente y hoy quedó esto, las ruinas de Epecuén, para conocer más regional. Acompáñame. Allá en las aguas tan quietas del lago, llora Epecuén su triste destino. Todo lo perdieron, sus casas, sus bienes. Una sola idea golpea en sus sienes. Epecuén, mi bella Epecuén, como quisiera que solo fuese un sueño tu tragedia, que tus noches de encanto y alegría volvieran a traerme la leyenda de amor que comenzó contigo. Que la fe de tus hombres no se pierda, pues volver a empezar es importante. Que no dudemos tan solo ni un instante que Dios está mirando tu grandeza. Quiero confesarles que lloré cuando vi la angustia de Epecuén, que lentamente se fue perdiendo en la sal de sus aguas milagrosas. Es que la gloria del ayer trajo hasta mi ser recuerdos que no morirán. Pienso en los lugares que una vez supe recordar. Bueno, muy bien, nos encontramos acá en Epecuén, las ruinas, Nos encontramos con Esther, a quien agradecemos la predisposición. Luego de unos pormenores que tuvimos, vamos a charlar un rato con ella. Antes que nada, gracias por atendernos, Esther. No, por favor, al contrario. Un Bueno, placer que hayan venido a visitarnos. sí, nos hicimos 700 kilómetros para poder llegar acá y bueno, y ahora nos ha atendido para ver un poco esta historia, decimos maravillosa, no en cuanto a lo bello ni nada, sino en cuanto a lo que la naturaleza quiere hacer a veces y bueno, y no presta atención a lo que puede quedar después. Contanos un poco cómo nace, primero por el lado de Carué, Esther, y después nos vamos a ir moviendo un poquitito por acá por Epecuén. Cuando el gobierno del doctor Avellaneda lanza las campañas al desierto, en la zona nuestra le toca en la región al coronel Nicolás Levalle. Él llega hasta nuestro lugar, a donde estamos en Carué, y funda el pueblo de Adolfo Alsina, que cuando pasa a ser distrito toma el nombre de la estación del ferrocarril, que es Carué. Carué en el araucano mapuche significa lugar verde o lugar de verdor. ¿Por qué? Los araucanos le pusieron ese nombre de acuerdo a lo que ellos observaron. Había mucho pasto y agua dulce, el lugar ideal para pastar sus animales. Bien. Cuando entramos, perdón que te Sí. corté, así vamos tomando aire. Cuando entramos a Epecuén, había una imagen de un Cristo que me llamó la atención. Contanos un poco. Claro. En 1935 se aprueba la construcción del municipio, contratando al arquitecto Salamone, que hizo más de 70 obras en la provincia de Buenos Aires. Era el gobierno de don Juan Marcalain. En el 35 se aprueba, en el 38 se inaugura el Palacio Municipal y el Matadero, que también es obra de Salamone, y como obsequio el arquitecto le regala a la señora de don Juan Marcalain un Cristo. No sabían dónde ponerlo y bueno, buscando un lugar que fuera un poco referente o simbólico, está puesto en un camino que se bifurca. Hacia la izquierda va al cementerio
y hacia la derecha se venía a Epecuén. Bien, yo te digo una- Simplemente esa es el significado de El su significado ubicación, de su no tienen ubicación. más que eso. Bien, vamos a ir caminando un poquitito, cómo no. vamos a ir caminando un poco, vamos a parar y bueno, las imágenes después las vamos a ir incorporando. Bueno, esto es lo que quedó de aquella fatídica semana, día, vos me dirás, del 85, puede ser. Sí. Lo viviste, estuviste ahí, Sí. contanos un poco. Sí. Bueno, Epecuén también te comento, ya que te dije el origen del nombre Carué. Epecuén, en araucano mapuche, Ujú. significa casi asado. Casi asado. Casi asado. Cuenta la leyenda que andaban los aborígenes recorriendo la zona y vieron mucho humo. Y se acercaron y apareció un niñito muy quemado, casi asado. Mirá vos. Y de ahí surge, según la leyenda, el nombre Epecuén. Mirá. Sí, Epecuén. Y bueno, y... Bueno, Epecuén nace Bien. en la década del 20. Bien. Nace como aguas las cuales se explotaba la sal, el sulfato. Sí, No perfecto. como veraneo, sino No. para explotar el Curativas, sulfato. gran... Sí, ¿o no? pero era para extraer el sulfato y directamente. mandarlo directamente a Buenos Aires Está. para sal de mesas con un proceso o para medicación. Bien. Pero Sociedad Minas Epecuén, que era una sociedad porteña, viene a explotar la laguna y compra mucha tierra, la lotea y la empieza a vender en Buenos Aires. Y la gente se empezó a venir corriendo de boca en boca y por lo que se contaba y demás, de que eran aguas curativas. Ya los aborígenes lo habían descubierto porque ellos decían que sus caballos y las heridas de ellos se curaban con esta agua. Entonces la gente empezó a venir. Lo curioso de esto es que no tenemos antecedentes documentados de cómo se fundó Epecuén, con qué fecha, quién lo fundó, No nada. hay datos de fundación. No hay ningún dato de fundación. Mirá vos. Se toma estimativamente, de acuerdo a lo que nuestro director del museo actual, diríamos, investigó, más o menos la época que Sociedad Minas Epecuén se instala acá. Entonces, más o menos se toma como ese referente en 100 años, ¿no? Esta Bien. parte. Y a ver, nunca se pensó cuando Epecuén comenzó o sea, cuando se puso acá cerca de la laguna, nunca se pensó que podía pasar algo No. así. Te cuento una característica de nuestra laguna. Tiene la particularidad que ha tenido épocas, en los 100 años que tenemos conocimiento, de secarse. ¿De Tender secarse? a secarse. Mirá. Tal es así que en 100 años, 5 veces se cambiaron los balnearios de lugar. El primer balneario que tuvo Epecuén era del otro lado de la laguna. O sea, de donde estamos nosotros, cruzando la laguna, y seguía por la ruta 60 Bien. hoy. Se hizo un balneario, un señor que tenía una estancia ahí, y a los pocos años el agua se fue y se quedó sin balneario. Mirá. Entonces se hizo un balneario nuevo cerquita del Cristo donde estuvimos hoy. Bien. Bueno, unos pocos años y el agua se fue. Entonces hicieron otro balneario frente al matadero por donde anduvimos nosotros. Después vamos a contar un poquito. Bueno, y también unos años y el agua se iba. Al irse el agua se dificulta mucho, en aquellos años, estoy hablando Sí. de los años 20, Sí. que hoy hay otros medios de transporte, Claro. no, Claro. en esa época no había No, nada. exactamente. Hoy los chicos andan en kayak, andan en esas velitas que tienen. Sí. No, en esos años nada. Entonces el agua se iba, El balneario se el terminaba. balneario se terminaba. Bueno, tantas vueltas dimos hasta que llegamos acá. Mirá. Acá arrancó el asentamiento y duró hasta 1985. Década del 20 es los primeros hoteles que sí tenemos ya referentes
instalados acá. Recién cuando veníamos veíamos un tanque del agua, que lo vamos a estar Sí. viendo, un tanque del agua que pertenecía a un hotel lujosísimo de aquella época, me imagino. Sí. ¿Cómo se llamaba? El Hotel Plage, yo conocí, una señora de Carué tenía vajilla del hotel, no sé en qué circunstancias, si habría sido algún familiar o qué, tenía grabado, bandejas de plata, grabado Hotel Plage. Mirá vos, Bandejas qué de plata. bárbaro, qué bárbaro. O sea, era en la década del 20 era la alta sociedad porteña la que venía acá. Claro, a ver, hay registros incluso de famosos artistas y todos que venían acá. Claro, por ejemplo, el Hotel Las Delicias, que fue también otro hotel famoso, que el libro de oro del hotel está en el museo de acá de Pecuén, está la firma de Luis Sandrini, el actor. Mirá. Y como él, leyendo así, uno ve diputados, senadores, que en la década del 20 eran personalidades de un nivel muy alto, pero muy alto en la jerarquía. Sí, Hoy sí, un sí. senador, un diputado vive al lado de la casa de uno. Sí. Y es una persona como no, cualquiera. Sí, en esa época. Pero en esa época. La famosa película El Senado de la Claro, Nación, el asesinato Senado de de la la Nación. Entonces esa gente era la única que podía venir. Mirá. El único medio era el tren. Llegaban hasta Carué y después los transportaban hasta acá. O hasta la estación de Pecuén. Bueno, vamos a hacer Eso unos pasitos caminando y ya seguimos charlando. Bien. Esta es la escuela 17, escuela primaria y jardín de infantes, la única escuelita que tenía Pecuén. Sí. Los chicos para el colegio secundario iban a Carué, en 8 kilómetros por asfalto. El asfalto de Carué a Pecuén se hizo en la década del 30. Perfecto. Bien. Claro, uno piensa que todo esto estuvo 20 años bajo agua. Bueno, y el caminando. agua llegó hasta aquí más o menos, hasta donde estamos parados nosotros. Cuando nosotros pudimos tener acceso a este lugar, no por el camino real que vinimos, sino por el camino de las estancias, Sí. o sea, entrábamos al revés, en lugar de entrar a Pecuén por acá, como se era normalmente, dábamos toda la vuelta y entrábamos por el otro lado, el agua había llegado hasta acá. El pueblo estaba... El pueblo. Claro. ¿Sabés lo que ¿Cuál fue el problema? El pueblo fue construido, de acuerdo a los planos que precisamente en el año 85 nos pusimos a buscar en catastro, en el municipio, los planos más viejos que encontramos, el pueblo se había construido en el lecho de la laguna. Claro. Lo que pasa es que como esa laguna se secaba, Claro. ¿quién se iba a imaginar que acá iba a haber agua? Y no, porque no hay estudios hechos. Claro. ¿Sabes Tal vez. quiénes hicieron los estudios que corresponden? Los ingleses. Porque la estación la hicieron de acá a 6-7 kilómetros. Claro. Ellos la hicieron en la parte más alta Claro. y allá el agua, pero ni remotamente llegó. Sí, Ni iba a llegar tampoco, Te entiendo. porque ellos habían calculado toda la medición, suponiendo que algún día, por alguna circunstancia, la laguna creciera. Yo sabés lo que te quería decir, nosotros estamos viendo imágenes, lo trabajamos así al programa. Si esto hubiese sido construcciones de hoy en día, 20 años bajo el agua, no habría nada. No habría nada. Totalmente. Ya Ya te va a sorprender, unos pasos más adelante, te va a sorprender el asfalto, el cordón cuneta, las veredas, las mayólicas de las paredes, que no se caen, los azulejos, y estuvo 20 años con agua. Hay que entender también que es una laguna. Si hubiera sido un río que golpea con fuerza, destruye más. Esto es la quietud del agua, pero al mismo tiempo también la sal. Pero por otro lado, la sal es un agua pesada, dura, destruye todo lo que es metal. Lo demás lo conserva. Tal es así que te va a sorprender más adelante ver, por ejemplo, los dinteles de las puertas, que se han caído todas las casas y los dinteles de las puertas están de pie. Han quedado. Sí. Qué bárbaro. Allá en las aguas tan quietas del lago, llora Pecuén su triste destino. Todo lo perdieron, sus casas, sus bienes. Una sola idea golpea en sus sienes. Pecuén, mi bella Pecuén, como quisiera que solo fuese un sueño tu tragedia. Bueno, muy bien, y ahora seguimos con el segundo bloque de este Conocer Más. Desde acá, desde Pecuén, seguimos caminando por la Avenida de Mayo con Esther Ramos, que es informador histórico local.
Bueno, nos vas a ir contando un poco esto que a nosotros nos maravilla con respecto a lo que hace la naturaleza. Por supuesto que no es una maravilla, ¿no? Vamos a ir recorriendo lugares y viendo cómo se desarrollaban y que ella nos cuente cómo iban ocurriendo las cosas en esos fatídicos 5 días que hubo que sacar la gente y cómo se trabajaba en ese momento. En verano. 3 meses, era cortito, pero... Después que bajó el agua, ¿se hizo alguna construcción nueva, Esther? No, acá no se permite tocar nada. Esto todo lo que pertenece al vemos- Estado provincial. Ah, esto pertenece al Estado Esto lo provincial. expropió la provincia, indemnizó a quienes les correspondía, porque eso, hay gente que pregunta, ¿y todos cobraron? Y no, todos no. El que no tenía los papeles en regla no cobró. ¿Qué quiere decir los papeles en regla? Tener la escritura. Ah, claro. Ponele. O vos me decías, sí, pero yo tenía un hospedaje, ¿y dónde están los planos? No los tenía. Ah. Y entonces Sí, el sí, Estado no, reconoció lo que pudo, lo que yo pude justificar. Está perfecto. Y les pagó. Tardó mucho. Hay mucha gente que al principio con el temor a perder todo y aceptó la primera oferta que le hizo el Estado, que era muy poco, Sí. pero lo aceptó con tal de no perder todo, diríamos, ¿no? La indemnización. Los más poderosos, los más fuertes, le hicieron juicio al Estado. Tardaron 10 años en ganárselo, pero cobraron muy bien dinero. Una preguntita, Esther. Sí. ¿Cuántos, en el momento de esplendor, cuántos habitantes tenía Pecuena acá? Antes de pasar la Y tragedia. un fin de semana podía haber 20.000 personas. ¿Pero habitantes fijos de acá? No, habitantes fijos 1.300. Ah, 1.300 era en el Claro, momento que ahora, pasó lo que pasó. ¿qué pasa? En el verano había mucamas, mozos, gente que atiende los patios, de toda la zona venían a trabajar acá. Oh, Era la temporada claro, fuerte. porque si me decís que de 1.300 pasaba ¿a cuánto? Y no, 20.000 se juntaba un fin de semana. Claro, pero había que atenderlos. Claro. Pero era todo hoteles y hospedajes. Qué bárbaro. Imagínate que si la población estable es 1.300 personas, en poquitas casas juntas 1.300 personas. Claro, sí. Pero en verano, esos estimativamente, alguna vez habrá habido más y, Sí, no, por supuesto, y menos. por supuesto. Pero yo que conocí mis años de esplendor, y te estoy hablando de hace 50 años atrás, cuando yo era joven, y más también, un poco más, venir acá a Pecuén era la diversión pura. Y esto ocurre... Esther, ¿Ves? a ver. Allí dinteles de las puertas, como se ven allí. Claro. Allá. Ah, mira, quedan los intereses ahí. Sí. Vamos Acá, a tomar mejor, pero en contra del sol. No. Pero, Después más adelante vamos a ver otro más clarito. Bueno. No te preocupes. Dale. Mm. Si el cámara Y nos bueno. quiere seguir desde atrás un poco, no tenemos problema. Que no camine tanto para atrás, pobre, porque se nos va a caer el cámara, se nos quiere poner al costado. La verdad que está haciendo un No hay trabajo problema. prodigioso. Te quiero hacer una pregunta. Acá esto ocurre, se puede decir, vamos a hacer una frase que usa mucha gente, de la noche a la mañana, ¿no? Pero, ¿cómo fue el tema? No, el tema fue así. El Pecuén se empezó a secar, como le había pasado tantas veces. Yo lo recuerdo patente, o sea, lo tengo ¿Querés muy tomar? grabado. Año 62 es el año que yo conocí más seca la laguna. 62. 1962. Nació La Eugenio. temporada. Nació Eugenio. Yo. No me digas. 1962. Mira vos. Mira. Y yo ya venía a Pecuén Mirá vos, a ya venía de divertirme. Pecuén, mirá vos. Mirá. Perfecto, entonces me decías. Yo terminaba el colegio secundario Bien. y ese año la laguna estaba lejos. O sea, para ir a bañarse había que caminar para llegar hasta el agua. Entonces ya se empezaba a preocupar porque el pueblo estaba en su apogeo. Entonces le pidieron a la municipalidad una solución. ¿Cuál fue la solución? Encadenar todas las lagunas que tenemos hacia el lago de Guaminí, Sí. encadenarlas para que trajeran agua acá. ¿Qué significa el encadenado? Yo te lo hago gráficamente. Sí. Alsina, Sí. Cochicó, Sí. del Monte, Sí. del Venado, Sí. la Paraguaya, el Pecuén, Ah, claro. en el declive, Esto no te preocupes, déjalo. en el declive. Sí. Entonces, se hizo una zanja, Como un llamándolo tobogán de agua que vulgarmente, desembocaba un acá. tobogán de agua, claro. Ah, bueno. Ese era el principio de la obra. Sí. Cambió el clima y empezó a llover.
y llover, y se empezaron a llenar las lagunas. Entonces empezó el rebalse natural y empezó a llegar a esta. ¿Por qué? Porque nosotros de toda la cuenca somos la última y estamos en un pozo nosotros, totalmente en un pozo. Tenemos las sierras de Puan, las sierras de Pigüé, que lo más cerca, y Coronel Suárez, que también es muy alto. Entonces, todo viene por acá. Un efecto dominó de agua. Claro, Tácate. claro. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo siempre digo, la desesperación del hombre que estaba acá, que tenía su vida y veía que se secaba. El hombre que no hace las obras como corresponde, la ambición del hombre y la naturaleza que nos jugó una mala pasada. Se defendió un poco, ¿no? ¿Por qué digo la ambición del hombre? Porque la obra se planificó bien, pero no se hizo. La obra era hacer ¿cómo es el encadenado? El encadenado, sí. Ponerle ay, no sé la palabra, con puertas y bombas. Con puertas y bombas. Claro, tipo entonces, frenarlo de vez en cuando. Faltaba agua, abrimos la compuerta. Claro, frenarlo de vez en cuando. Claro. Se llenaba, la bomba bombea para atrás, descomprime las lagunas, tenían que ir por el salado y salir al mar, el exceso de agua. Una obra monstruosa, muy complicada, pero era lo correcto, diríamos, ¿no? Según los entendidos. Pero nada de eso se hizo la zanja nada más. Claro, cuando empezó a rebalsar, empezó a venir. Claro, si no le haces una contención... ¿Qué hicimos? No tuvimos mejor idea que hacer un terraplén. Y un terraplén... Que aguantó lo que aguantó. Y un terraplén, cuando la gente a veces no sabe, digo, un terraplén es como si en tu casa tenés, qué sé yo, una zanjita y vos le pones 4 ladrillos para que el agua se desvíe. Pero si esa zanja sigue creciendo y le pones 6 ladrillos, y al tiempo le pones... No, busca la solución a ese problema. Bueno, acá fue así. No le buscaron la solución. ¿La solución cuál fue? Y levantar el terraplén. Entonces entraba más agua y lo poníamos más alto. Más agua, más alto. Llegó un momento que el terraplén estaba allá y el pueblo acá. Un 10 de noviembre de 1985 reventó el terraplén acá. Andamos transitando por la Avenida de Mayo. Estamos transitando ahora por la Avenida de Mayo. Transitamos por la Avenida de Mayo. Se rompe el terraplén y en una semana se inunda el pueblo. No fue una inundación violenta porque es una laguna. Si hubiera sido un río, trae la fuerza de la corriente del río. Esto es una laguna, entonces fue un suave. En una semana evacuamos a todo el pueblo. A todo el pueblo que estaba viviendo acá. Porque todos los hoteles y residenciales cuyos dueños no estaban en Carué, no se pudieron abrir, porque es propiedad privada. Así que eso quedó sepultado bajo las aguas. Con todo lo que, estaba dentro. Hoteles, negocios. El municipio no podía intervenir en eso. Sí se evacuó a la gente, a los habitantes, diríamos, permanentes. Sí. Eso sí, se les llevaba los muebles, la ropa, todo lo que podían llevarse, todo, puertas, ventanas, todo lo que se podía cargar se llevaba a Carué. ¿Dónde lo poníamos en Carué? El municipio había organizado todos los colegios, los clubes, los salones que hubiera disponibles, entonces se iba rotulando todo lo que pertenecía a una persona y se rotulaba de quién era, hasta ir buscando la solución al problema. La gente, ¿dónde se ubicaba? Y con familiares, con amigos, como son... Pecuén era chiquitito, Carué es un poco más grande, pero nos conocemos todos. Y si no, se iban con familiares de la zona, donde pudieran, qué bárbaro, una palabra. Qué bárbaro. Donde pudieran. Sí, fue una cosa... Pero bueno, yo personalmente, en mi razonamiento a esta altura de la vida, y todo eso coincidió. La situación de un pueblo mal ubicado porque nadie controló nada de cuando nació el pueblo. Tal es así que, mira, yo he leído los semanarios que tiene la hemeroteca del museo, y en los semanarios más antiguos de la década del 20, el 30, que en época de pandemia me los leí todos,
decía Hotel Pedrito, por decirte un nombre, Sí. a 100 metros del lago. Resulta que agarrabas otro semanario Sí. más adelante y te decía Hotel Juancito, a 50 metros del lago. Ah, bueno, pero se veía venir. Pero nadie, el razonamiento que uno se hace, ¿cómo el municipio no controlaba eso? Y no. Mirá vos. Hoy en día tenemos que se- hidráulica, Sí. bueno, hoy tenemos todo un entorno y lo entendemos y sabemos. Se ve que en esa época nadie Pero pensó en una cosa Pero así. Esther, vos me decís dos cosas importantes, dijiste al principio. Ambición y un poquito de negligencia también. Obvio, Ah, obvio, claro, totalmente, claro. totalmente. Porque se veía, como decís vos, se veía venir por un lado y por el otro lado, tal vez si no había los medios para hacer estudios, pero vos ves cuando el agua avanza. Son negocios. Son negocios. Bueno, seguimos transitando entonces por la calle principal. Sí, que- es la Avenida de Mayo, una de las curiosidades que tiene el pueblo de Pecuén. Las calles, bueno, están señaladas ahora con el nombre, Bien. pero eso fue puesto después del 85, cuando ya el pueblo empezó a tomar como lugar turístico, el municipio le puso el nombre original de la calle. bien. No es que ese nombre estaba en el 85, Ah. me refiero al cartel. el cartel. Exacto, El cartel exacto, fue exacto. puesto para Ya que eso no es se nueva, ubique. es nueva era eso, digamos. Claro. Está bien. ¿Qué te va a llamar la atención? Acá tenemos Avenida de Mayo y en la esquina Escangallo. Las calles de Buenos Aires. ¿Por qué Pecuén tenía el nombre de las calles de Buenos Aires? Porque los primeros pobladores eran todos porteños. Eran todos porteños. Entonces ellos le ponían Sí, el nombre que se les ocurría a ellos. Sí, perfecto. No es como Carué que tiene San Martín, Colón, Belgrano, Sarmiento, sí. Rivadavia. No, en Pecuén son todos nombres porteños. Perfecto. Acá a la izquierda, ¿qué tenemos? ¿Algo? ¿Un hotel? Acá. Sí. Esta era la casa, es como una leyenda. Apa. Doña Ernestina María Leontina Aller de Mechet, la hizo princesa de día porque- rusa. Ah. La princesa rusa. Ah, Una mujer de vanguardia, ella francesa, en 1906 en Francia se divorcia de su esposo, 1906, por eso te digo una mujer de vanguardia avanzada, total, claro. y se viene a la Argentina y es un misterio su vida. Se fue a Córdoba, en un pueblito que se llama Roca, construye un castillo. Vino acá a Pecuén y construye un castillo. También, que queda a las afueras. ¿Viste dónde señalamos el playe? Sí. Bueno, el playe era del hermano de ella, Sí. cuando recién empezó el hotel. Sí. Al lado ella se construye un castillo, pero un castillo, bueno, si vas al museo mañana lo vas a ver. Bien. Adentro, o sea, en su predio, otro castillo más pequeño para la servidumbre, hace un lago artificial, un puente, foresta todo, pero siempre el castillo quedó afuera de la planta urbana de Pecuén, siempre quedó lejos. Mirá vos. ¿Por qué lo hizo ahí? ¿Qué la trajo acá? Suponemos que o tenía algún problema de salud y venía a por las las aguas, aguas ¿no? curativas. ¿Tendría algún problema de amor? No sabemos. ¿Por qué? Porque su vida es un misterio. Estas señoras de Córdoba, que hace 3, 4 años investigaron sobre ella, sobre ese castillo que Sí. está en Roca, Sí. fueron a Francia, a los lugares donde ella había nacido y demás, y trajeron un montón de datos, pero no tenemos una foto de ella, no sabemos cómo era. Bueno, Es todo un misterio. Es un misterio. Y Hacemos entonces es como una leyenda, ¿viste? Cuando vos decís, y las leyendas, pero me dicen, ¿pero era cierto? Sí, en la municipalidad en catastro figura ella como la dueña de, no solo de esta casa, porque ella se construye primero esta casa, Y después del castillo. claro, mientras le hacían el castillo, ella vivía acá. O sea, no alquilaba. No. Y después tenía un montón de lotes y lo fue vendiendo ella, y después se fue, Mirá vos. y desapareció. Allá en las aguas tan quietas del lago, llora Pecuén su triste destino. Todo lo perdieron, sus casas, sus bienes. Una sola idea golpea en sus sienes. Epecuén, mi bello Epecuén,
Como quisiera que solo fuese un sueño tu tragedia. Que tu... Bien, tercer bloque. En este tercer bloque ya vamos llegando al final de esta calle principal, de esta calle que tiene nombre de calle de Buenos Aires, como decíamos anteriormente, y la mayoría de las calles de acá tienen un nombre porteño. Y vamos llegando al final donde vamos a ver todo lo que era el balneario en sí y todo lo que tenía que ver con los tanques de agua dulce que alimentaban este balneario, porque había piletas, aparte del agua termal. Así que con la compañía de Esther seguimos caminando por Avenida de Mayo en el pueblo Epecuén. El dueño de ese hotel era el intendente que estaba en este momento, era el don Raúl González. Y si cuando tomes, hagas una toma fotográfica, ¿ves aquel tanque allí que se ve, ese tanque rectangular ahí? Parece una pileta. Sí, bueno, se cayó el año pasado. Ah, mira. Lo descubrimos porque no sabíamos que eso era un tanque. Uno no entra a las ruinas nunca. ¿Y tenía ese nombre Hotel Parque? Claro, Mira. claro, se llamaba así, sí. Ahí tenemos Era el todo hotel. este predio así. Ahora, fíjense, chicos, 20 años bajo el agua. Sí. Bueno, fíjense cómo marca hasta dónde llegó el agua. Fíjense la parte de arriba del hotel este. Es el color original de la mayólica, la de arriba. No, era de dos colores así. Era de dos colores. Pero fíjense que está intacta la parte de arriba. sí, exacto. Como si estuviera recién puesta. Exacto. En cambio la otra ya se nota el deterioro, obvio. Este fue uno de los últimos hoteles que se habían hecho en Epecuén. en Monterreal. Perfecto. Acá en este se han filmado varias tomas de películas. Mira. Sí. Mira. Y porque si avanzamos un chiquitín más y si quieren nos sentamos ahí. Sí, entre las vamos, ruinas, aguantamos. Porque acá ya tenemos un panorama más amplio para un Acá, montón de cosas. acá, digamos, y vos fíjate cómo lo que explicabas antes, Esther, que gracias a Dios que esto fue una laguna y se ve ahora en el final también, porque yo de esto, si eso hubiese sido con corriente, de esto no hubiese quedado nada. No. Sabe Dios a dónde hubiera ido a parar. Exactamente. Ahora, fíjense las veredas, cómo no se salieron. Las baldosas. Bueno, acá. No, perfecto, no hay drama. Claro, el tema de esos son los famosos vainillas. Claro. Que están ahí. Hace unos años se grabó, vinieron de Inglaterra a grabar una secuencia de una película. Nosotros nunca sabemos cómo se llaman las películas después, porque acá vienen las empresas, filman una parte y después la ensamblan en sus películas, pero no dice Epecuén. Entonces vos después por ahí si ves una película y decís, ese paisaje era nuestro. Claro, mirá. Y tenían allá al fondo del piso alto, era, no sé, un secuestro, una trama así trágica. Y yo siempre le digo al turista, nos paramos acá, se oscurece, se va el sol. El escenario terrorífico para lo que quieras ponerle. O una, no sé, un terremoto o no sé, una invasión. Alienígena, la guerra de Ucrania, lo que se te ocurra. Porque es temeroso. Pero bueno, también somos conscientes y se lo decimos a la gente, acá no murió nadie. No es que vos ves todos estos escombros y decís, no, acá no falleció nadie. Vamos un poquito más hacia el medio si le damos lugar al camarógrafo. Bien, yo te digo, o sea, cuando ahí se notan más todos los dinteles de las puertas, que quedan paraditos. En aquella manzana, sobre todo, que hay muchas puertas, se ve clarito. O sea que, vos fíjate, y la gente en sí, ¿qué era? Digamos, era decirle pero te quiero decir, los que vivían fijo eran los pero te quiero decir con respecto al mensaje, era agarren lo que pueden porque acá o sea, no respondemos de cuánto pueda durar esto. Y cómo era su, digamos. Pero había la gente, te digo, un caso, un señor en su hotel puso las sillas arriba de la mesa porque dice, bueno, hasta ahí va a llegar el agua. Le llegó hasta el techo y un poco más. Dios mío. O sea, viste, esa es la pena que te da, que ellos creían que no les iba a pasar, que iba a entrar agua. Sí, había gente que incluso yo estuve leyendo que ponía alguna barricada, un par de bolsas, algo, creyendo que era algo
No. Que era un par de días y que No, no. una creciente, como quien dice. Es más, en el 85 fue la gran inundación. En el 90 volvió a crecer otra vez la entrada de agua. Y después del 90 recién empezó a bajar. Después del 90 recién empezó a bajar. Pero si miramos las calles laterales, Sí. estas, por ejemplo, están secas. Pero ya las próximas, a 50 metros, sigue habiendo agua. Y No termina de bajar. no termina de bajar, pero ¿es la napa o vos me decís que hay agua? Y por las napas. Al ser nosotros la cuenca más baja, Sí. ahora, por ejemplo, que llovió en toda la región, Sí. por declive natural, las napas se vienen para acá. Y eso no lo podés remediar con nada. Porque es la naturaleza, es el lugar donde estamos ubicados. Por otro lado, yo siempre digo, bueno, no hay mal que por bien no venga. Cuando viene no tornados, porque acá no somos zona de tornados, pero por ahí un huracán medio fuerte, Rivera, que queda para aquel lado, que es de nuestro distrito, le cae el tornado, pasa por arriba a nosotros y lo agarra Guamini. Le digo, ¿vieron la condición de que está un poquito más abajo? Claro, claro. Como estamos un poquito más abajo, pasa por arriba. Nos engancharon con el agua, pero zafamos Claro. el tornado, ¿me entiendo? Porque nos ha pasado ya muchas veces, lo hemos visto, de que, en Rivera hubo un viento terrible. Y en Guamini también. Y nosotros, No lo siento. sí, a veces, un sí, poquito, pasó un poquito el viento, pero no nos dimos cuenta. Pero claro, estamos allá abajo. Claro, claro. Cuando la inundación, que la crisis era tan grande y que estaba media provincia de Buenos Aires inundada, Sí. porque no éramos solo nosotros, estaba media provincia inundada, bueno, empezó el problema. El agua nuestra no la podíamos mandar a ningún lado porque esta agua no la quiere nadie. Porque podíamos haber descomprimido hacia Puan, por Claro. ejemplo, y Puan dijo, Analizando. no, dice, yo tengo agua dulce, me matan los peces. Y Guamini menos. Bueno, pero Guamini- para arriba estaba arriba. Claro, pero también se podía ver. Se podía haber hecho. Y Guamini dijo, no me manden a mí que yo vivo ¿Qué hago de la con los pesca. pejerrey? Claro, Claro. sí, es cierto. eso. Entonces, conclusión, nos quedamos con el agua. Pero no puede entrar agua por ningún lado. Nosotros teníamos dos arroyos, el Pul y el Pigüé, que traían agua dulce Sí. de la sierra, de Pigüé y de Puan. Entonces, se desviaron los arroyos Sí, sí, sí. hacia el del Pigüé, que es el grande, el grosso, diríamos, hacia Guaminí. Entonces dice Guaminí, sí, mientras me traigan agua dulce, yo no digo que no. Entonces, ya descomprimimos un poco. Y después los canales clandestinos. Toda la zona más alta de los campos vecinos era sálvese quien pueda. Claro, Entonces productor. vos tenías claro, en tu canalizado. campo, ¿qué hacía? Y hacía un canal clandestino y como por declive se nos venía a nosotros. Qué Bueno, bárbaro. también hubo que intervenir en eso y actuar. Yo ya en ese tiempo ya trabajaba, yo estuve los últimos 10 años como secretaria del Consejo Liberante. Sí, bien. Entonces viví toda esa parte de la pelea en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Era defiéndase quien pueda, pero bueno, todos tenemos que aflojar un poquito de algún lado, ¿no? Qué Fue bárbaro. muy duro, tremendo fue, tremendo. Qué bárbaro. Pero bueno, el hombre y sus ambiciones, el hombre y la naturaleza y bueno, y las vueltas que le demos y lo que nos enseñó la naturaleza, esto, ¿viste? 20 años y mira cómo está. Qué bárbaro. Dios mío. Esto, mira, fíjate ahí a nuestra izquierda la reja esa. El parecería- Banco Provincia es. Es el Banco Provincia. Sí. Está, a ver, no quiero creer que la placa quedó. No, allá, no, la de la reja. esas placas están Ah, en varias están partes. puestas, están puestas Están ahora. puestas, se le pidió autorización a los que fueron dueños en su momento del lugar para poner, el municipio era para poner como un reconocimiento, ¿no? Porque esto es del Estado. Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, por respeto a quienes habían sido los dueños, en cada tanto hay alguna plaquita así puesta. Y a su vez a nosotros nos orienta también en el, Sí, sí, un poco, ¿no? en los primeros años cuando empezamos a venir acá, nos costaba mucho ubicarnos, porque nosotros para entrar a Pecuén no se entraba por ahí, se entraba por acá, Por esta calidad. por esta calle de acá. O sea, entrábamos por allá, por acá al pueblo. Por acá no se entraba. Entonces, cuando empezamos a entrar por acá, nos costó ubicarnos dónde estaban las cosas. Qué bárbaro. Hasta que después con el tiempo, bueno, uno fue mirando una cosa a otra y fue calculando y bueno, buscando en los planos y demás, ¿no? Pero costó.
Y sí, no cabe ninguna duda. Y sí, Qué bueno. después tenés acá hay una curiosidad que también es lindo que la filmes, un poquitito más adelante. Allá. Bien. Chicas, cuidado ahí, por favor, porque Bueno, puede claro. haber pozos. Y el derrumbe también. Tienen un cartel acá adelante que dice peligro de derrumbe. Mira, Confitería Corradini. Ay, cámara a su derecha, vaya filmando para adelante, no se preocupe. Confitería Corradini. Mira vos. ¿Saben cómo le llamamos a esa escalera? La escalera que conduce a la nada, A ver, ¿no? Pero es peligroso, chicas, porque acá no había cloacas, entonces hay pozos sumideros y no sabemos dónde están. Entonces por ahí si alguna desaparece... Hotel. ahí tenemos otro hotel, Hotel Rosse. Ah, sí, esto era todo hoteles, pensiones, todo. Acá... Ah, bueno, pero te va a dar el sol de frente. No importa, nos ponemos medio acostados. Contanos. Después lo tomamos mañana. Tiene una anécdota, pero mucho más nueva. Hace unos años yo venía con un... Horacio Alba es un escritor de cuentos infantiles que vive en Bahía Blanca. Sí. Lo habíamos traído a nuestra biblioteca del pueblo a presentar sus libritos. Y me dice, no conozco el Pecuén. Y le digo, te acompaño. Le digo, yo voy con vos y te voy mostrando qué era el Pecuén. Bueno, veníamos caminando por acá los dos, charlando así como estamos ahora. Sí. Y se para así y me dice, mira, dice, la escalera que conduce a la nada. Ah, Le digo, mira, tenés un lindo tema, título para un cuentito infantil. Le digo, así que espero que algún día lo hagas. Todavía no lo hizo. por eso le decía a las chicas la escalera. Claro, porque él le puso Mirá. la escalera que conduce a la nada, Qué porque es bárbaro. cierto, fíjate que allí hay otra escalera, Sí. pero va a un piso, Va a un vos te das piso, cuenta que ahí exacto. había algo arriba. Pero esta quedó en el Esa aire. quedó la escalerita. Quedó la mirá vos. escalerita nada más. Qué va. Que yo a veces con los turistas digo, ¿y a dónde iríamos? Ay, le digo, chicas, yo me iría al Caribe por esa escalera. Claro, es como que, viste, ¿Viste? Tu la imaginación, puerta ¿a algo, dónde claro. te lleva? Exacto. ¿No? La escalera. ¿Y por qué digo siempre que le pongo ese humor? Y porque si no, que te No. tenés que llorar todo el tiempo. No, y por Dios, bueno, si lo fue vi. una tragedia, pero bueno, pero no murió nadie. Y Eso yo es creo que lo lo nuevo, chico. fundamental es la vida. Sí, más vale que sí. Más vale que sí. Porque hubo gente que cobró de indemnización $1 millón ¿De dólares? Sí. en su momento Sí. y hoy no tiene nada. Ah, bueno. Entonces, tenés la vida, Sí. que es lo más valioso. Trabajó nada más que la gente de Carué para el tema de sacarlo, digamos, de El, evacuación. el ejército de Pigüé nos ayudaba con los Unimog, con los camiones, entonces ellos podían cruzar todo el camino aunque lloviera, el Unimog no se Sí, no se hundía. no se hunde está, para está nada. preparado para eso. Entonces, Está preparado y para los eso. bomberos. Y después todos los camioneros de Carué ayudaban. Y la gente preparaba comidas, porque como se trabajaba todo el día, permanentemente, para darles de comer a la gente que estaba trabajando y eso. No, fue una semana de un caos. Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Mira, eso lo han escrito ahora, la otra semana no estaba. Mira, y bueno, está bien que lo tome la cámara porque eso... ¿Para qué? Aparte, ¿para qué? Claro, ¿Para qué? y yo Pero siempre digo, una vez me disgusté con unos turistas, eran dos parejitas, en uno de los costados de lo que fue la capilla de Pecuén. sí. Ah, te fuiste a la B. Hija dice, mamá, dice, a ver si te dice algo, que me diga algo. Pero, Me acerqué y le digo, decime una cosa, ¿no tenías otra cosa para escribir? ¿Por qué no pusiste cuánto lamento la Claro. pérdida de esto? ¿Qué dolor los acompaño? Sí. Pero no esto. Sí. Le digo, ¿en qué pensabas? sí. Ni una Totalmente palabra. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se fueron y mis hijas se habían quedado lejos. Dice, mamá, dice, mira, Está bien. si me pegaba, No. le iba a ir peor. Escúchame, Esther, nos vamos despidiendo con el... Vamos a ir caminando, por supuesto, ¿no? Pero nos vamos despidiendo de esta parte con lo del fondo, que es un tanque. El tanque de A ver agua si que lo podemos proveía para el complejo de las piletas de agua dulce que estaban hacia el lado de la Ese plan izquierda. después lo vamos a ir acercando nosotros. Lo vamos acercando nosotros, no te preocupes. Ese proveía a todo Pecuén. No, Ah. al complejo de las piletas de agua dulce. Y ahora vamos a ir a ver. Porque en la década del 70 Sí.
A los jóvenes no les gustaba bañarse en el agua de Pecuén. Entonces, el municipio había hecho un complejo de piletas de agua dulce espectacular y la laguna. Entonces, el que quería bañarse en la laguna, por razones de salud, lo que fuera, la laguna. El que no, usaba las piletas de natación. Ese tanque pertenecía a esas piletas. Bueno, Bueno, lo único que quedan ahora, podemos llegar y se ve el tobogán que iba a la pileta, la cascada artificial que tenía. Era precioso. Mañana cuando vayas al museo lo vas a ver. Vas a ver bien, lo que era. perfecto. Era Vamos a ir caminando espectacular. con Esther en esta calle. ¿Me repetías el nombre, por favor? Esta es la Avenida de Mayo. Es la Avenida de Mayo, exacto, ¿no? Vamos ahora por calle Rivadavia. Así que, claro. En la esquina está Cambasita. Cambasita era una fábrica de alfajores que vos pasabas por la vereda y el personal estaba a la vista haciendo los alfajores. Ah, mirá vos. Cuando se inunda Pecuén, el dueño le vende la llave del negocio a las empleadas y las chicas ponen en Caruel la fábrica. ¿Viste? Todavía está. Mirá, Y se llama así, Cambasita. mañana vamos a ir. De ayer surgiera en Pecuén dando vida y alegría. Esa alegría se truncó con la inundación que a todos la vida cambió. Bueno, muy bien, nos despedimos, saludamos. Le decimos que hay otra partecita que vamos a meter en otro programa porque nos quedó, era tanto el material que pudimos traer que nos quedó algo, así que los esperamos dentro de 7 días con otro Conocer Más tan interesante como el del día de hoy. Gracias.